Hola jugones, izad las velas, nos aventuramos en el séptimo mar. Hace muchos años, Séptimo Mar era uno de los juegos más conocidos, pero conocido no es lo mismo que popular. Nunca triunfó como La llamada de Cthulhu o Dragones y mazmorras, pero siempre tuvo su pequeño feudo de jugones. Resumido en pocas palabras, Séptimo Mar es un juego de rol de capa, espada y hechicería en el mundo de Cea, un continente fantástico que recuerda mucho a la Europa del siglo XVII. Vaya que si Dragones y mazmorras es El Señor de los Anillos, Séptimo Mar es Los Tres Mosqueteros y Piratas del Caribe. Es un juego con una ambientación magnífica, pero no ha recibido ninguna actualización desde que se publicó en España en el año 2000 por parte de la Factoría de Ideas. Hasta ahora. Me fastidió no enterarme del Kickstarter de la segunda edición, pero cuando supe que por fin había salido a la venta, me lancé a comprarlo. Me hice con la edición que incluye el libro, la guía de inicio rápido, un módulo de varias aventuras y una cajita con dados y fichas de héroe, que en mi caso venía un poquito chafada, pero bueno, No Solo Roll ha sido muy majos, han dicho que bueno, eso ha sido por culpa de cómo se ha enviado, e incluso se ofrecieron a enviarme otra nueva. Pero bueno, ya ves tú que una caja de cartón tampoco es nada importante, lo que hice fue meterla en un cofrecito para dados que tenía y ya está. Vayamos ahora a lo que sí que es interesante. Cuando abrí esta segunda edición me encontré un juego familiar, pero cambiado. Lo primero que vi es que el mapa era distinto. Hay parecidos, pero los países están en otros lugares. La antigua Cea se parecía mucho más a Europa por aquí. Castilla está al sur de Montaigne, como España está al sur de Francia. En el nuevo mapa, Montaigne está al oeste de Castilla y al norte está Eisen, que en este mundo sería el equivalente a Alemania, pero bueno, son diferencias menores. Personalmente me gusta mucho más el mapa que viene en el libro de la nueva edición. Han optado esta vez por un estilo más de Atlas frente a la apariencia de pergamino que tenía la edición antigua. El universo también ha cambiado. Si os habéis fijado, han eliminado la parte de Castilla ocupada porque han hecho algunos cambios en el lore. En el libro antiguo es el año 1668 y el Empereur de Montaigne decide invadir Castilla. ¿Será cabrón el gabacho? Esto pilla al rey Leonardo DiCaprio por sorpresa y acaban con los con los montañeses metidos hasta en la cocina. En la nueva edición es el mismo año, pero la guerra ha acabado en tablas. Los de Montaigne entraron y los castellanos consiguieron expulsarlos. Lo que no sé es por qué John Wick ha decidido hacer un soft reboot del mismo año en vez de continuar la historia en el año 69 de Cea. Volviendo a Castilla hay algunos cambios que para mí son muy bienvenidos, porque en la primera edición han cometido los mismos errores que cometen en muchas pelis yankees, y Castilla parecía más México que España. Para empezar, el país estaba dividido no en condados, sino en ranchos. ¡En ranchos! Y luego hay que hablar de mi amigo el Vagabundo, un enmascarado justiciero que estoy seguro de que ha recibido alguna carta de los abogados de don Diego de la Vega el Zorro. Y ojo, porque aquí viene una cosa de la que no pudimos disfrutar, entre comillas, los españoles. Aquí en España se les conoce como el Vagabundo y los vagabundos son una sociedad secreta. Spoiler. Pero esa no fue la traducción que les dieron en la versión inglesa. No, en la versión inglesa son los vagos. ¡Los vagos! ¡Los vagos! Otro añadido es el de una nueva nación, la Mancomunidad Sármata, un país muy interesante inspirado en una de las naciones más importantes de Europa de la segunda mitad del siglo XVI y principios del XVII, la Mancomunidad Polaco-Lituana. Sobre esta potencia no se han escrito muchos libros de aventuras, pero curiosamente sí hay un juego de mesa, Magnates. A ver, esto es una fricada, por supuesto, por eso yo lo tengo en mi colección. Y no sé, igual algún día lo revisamos, pero bueno, es bastante normal que si alguien saca un juego sobre la mancomunidad polaco-lituana salgáis corriendo. Visualmente creo que no hay lugar a dudas de que la segunda edición es mucho mejor que la anterior. Un libro con una maquetación moderna, a todo color y a la altura de productos de gran calidad como los últimos libros de Star Wars. Bastante mejor que el libro en blanco y negro publicado por la Factoría de Ideas. Pero también eran otros tiempos. Pasemos al sistema de juego. Aún no hemos hablado del cambio más obvio. El Séptimo Mar original eran dos libros, una guía del jugador y una guía del director del juego. Esta era una de las quejas más habituales. Con La llamada de Cthulhu te valía un libro y no tenías que gastar el doble de dinero. Y es cierto. Además, ambos libros comparten mucha información entre sí y sin embargo dejan otra información fuera. Por ejemplo, la guía del jugador en su capítulo Héroe, no confundir con el epígrafe Héroe del capítulo 1, guía de inicio, ni con el subepígrafe Los héroes dentro del epígrafe Héroe dentro del capítulo 1, guía de inicio, detalla la creación de un héroe paso a paso, todo lo que necesitas saber. Mientras, la guía del director, en el capítulo Villano, describe en primer lugar un método alternativo para crear héroes. ¿What? Luego pasa a comentar por encima los arcanos, que aquí son como los signos del zodiaco, y otros puntos en los que un villano difiere de un héroe, pero no hacen una guía paso a paso para crear el villano.
Debo entender que se hace con el mismo proceso, pero se meten otros arcanos. Lo que quiero decir es que es todo súper confuso, o mejor dicho, súper innecesario. La parte de creación de villanos de Séptimo Mar segunda edición está explicada de una manera mucho más sencilla, porque, bueno, es mucho más sencilla que la primera edición. Un villano, en vez de un personaje con todas sus complicaciones, es básicamente un par de cifras y 2 o 3 notas mentales. Y francamente creo que debe ser así. Hace años muchos juegos, entre ellos muchos de los grandes, pecaban de sobrecomplicar las cosas para los directores del juego. Y la verdad, para tener un villano igual no necesitas tener una hoja súper completa con inventario, motivaciones, etc. Al fin y al cabo, la misión del director del juego es hacer que los jugadores se lo pasen bien, no convertir una aventura en un coñazo. Pero bueno, esa es mi opinión. Como en otros muchos juegos, tanto la primera como la segunda edición de Séptimo Mar utilizan un sistema de atributos y habilidades. Los primeros siendo valores que vienen dados por el físico y la psique del personaje, y los segundos por su experiencia y entrenamiento. En Séptimo Mar se llaman características y capacidades. La antigua edición utilizaba un sistema roll and keep, que consistía en tirar tantos dados de 10 caras como se tenga en la suma característica más capacidad, pero te guardas para utilizar como resultado de la tirada solo tantos dados como indique la característica. Por ejemplo, una tirada para disparar en la antigua edición sería la característica maña más la capacidad de ataque con armas de fuego. Si el valor de la maña es 3 y el del ataque con armas de fuego es 2, se tiran 5 dados y se guardan 3. Si sacas un 10, lo sumas a la tirada y vuelves a tirar. La dificultad viene dada por los aumentos, que son sumas de 5 que se van añadiendo al número requerido. Este es un sistema fácil, rápido y eficaz, y está incluso más simplificado y sencillo que en la Leyenda de los 5 Anillos, del mismo autor. A la hora de combatir, el turno se divide en 10 fases, y los héroes actúan en función de una tirada de dados. Es un poco extraño porque tener un donaire alto, la característica que determina tu iniciativa para actuar, no te asegura que actúes en el primer turno. Funciona de esta manera. Un héroe con donaire 3 tira 3 dados y obtiene los resultados 5, 7 y 10. Esto hace que actúe en las fases 5, 7 y 10, y que tenga una iniciativa de 22. 5 más 7 más 10. Claro, pero si el tipo con el que haces una tirada enfrentada saca un 1, un 3 y un 4, va a actuar antes que tú teniendo mucha menos iniciativa, porque actúa en las fases 1, 3 y 4 y tú actúas a partir de la 5. Solo si ambos actúan en la misma fase, el de iniciativa 22 actuaría antes. ¿Soy solo yo o esto es un poco raro? Aparte de esto tenemos los dados dramáticos, que representan la capacidad innata del personaje para adelantarse a los acontecimientos y adivinar las intenciones de sus oponentes, o así lo dice el manual. Pero vamos, que son acciones heroicas del personaje, y tienes tantos como tu mayor característica. Gastar un dado dramático tiene distintos efectos: recuperar la consciencia, añadir un dado a la acción o activar una virtud. Por otro lado, es la forma de ganar experiencia, un punto por cada dado que no hayas gastado en esta escena. Pero no voy a entrar en detalle en cómo es la experiencia en Séptimo Mar primera edición, porque si no el vídeo va a ser demasiado largo. La nueva edición utiliza también dados de 10, pero al contrario que tirar un número de dados y quedarte un número menor, se utilizan todos los dados y se suman los puntos formando dieces. Es lo que han llamado Roll and Keep Everything. Por cada 10, un aumento superado. Fácil, ¿verdad? Y cuando en un dado sacas un 10, vuelves a tirarlo. Pero esto solo ocurre en determinadas circunstancias, por ejemplo, cuando recibes un número determinado de heridas o por trasfondo. Los dados dramáticos de la primera edición están sustituidos aquí por los puntos de héroe, que es para lo que sirven las moneditas estas que vienen en la edición especial. No son estrictamente necesarias, podéis hacerlo con papel y lápiz. Lo que me escama de la nueva edición es el vocabulario que utiliza, cuando podía ser mucho más sencillo. Una tirada es un riesgo, y cuando sumas la característica más la capacidad, obtienes una reserva de riesgo. ¿Por qué reserva de riesgo? En lugar de reserva de dados o reserva de acción. Es más, ¿por qué riesgo? ¿No sería mejor una prueba? Un riesgo es algo inherente a una prueba, pero no una prueba en sí. ¿Por qué han querido llamarlo así? Es raro. Creo que en estos casos al final la gente utiliza un vocabulario que le es cómodo. Y no van a llamarlo riesgo, van a llamarlo tirada de donaire más interpretar, por ejemplo. La secuencia de juego es más o menos así. El director del juego establece un escenario. Los jugadores deciden el enfoque que van a utilizar, es decir, cómo van a solucionar el problema que el escenario les plantea. El director del juego decide si lo que hacen los jugadores es un riesgo, decide qué capacidad y característica tienen que utilizar y les plantea una serie de consecuencias y oportunidades. La consecuencia puede ser, por ejemplo, recibir una herida, y la oportunidad, que siempre es opcional, puede ser, por ejemplo, recuperar un documento secreto o un tesoro. Es un sistema sencillo, y creo que realmente es así como en general se plantean las tiradas de todos los juegos, solo que Séptimo Mar pone un nombre a los elementos y los mete en una fórmula.
Hablemos ahora sobre los libros en sí. El libro core de la segunda edición es mucho más rico en cuanto a datos e historia de Thea. Eso no significa que no vaya a haber suplementos, pero sí parece que serán menos necesarios que en la primera edición. Veréis, hay un momento en el que con muchos juegos de rol, más que una balda necesitas una estantería entera de cosas que, en mi opinión, y esta es mi opinión personal, van demasiado al detalle y no son tan importantes. Hay juegos que necesitan un universo detallado, como puede ser la llamada de Cthulhu, y hay otros que no, y creo que Séptimo Mar no es uno de ellos. A veces para lo único que sirve tener tantos suplementos es para que un jugador que se los haya leído cuestione al máster y tengamos un problema de abogacía de reglas, que yo personalmente detesto. En la primera edición de Séptimo Mar, las naciones contaban con un libro de suplementos cada una, esos son 8 libros. En cambio, para la segunda edición han decidido agrupar todos los libros de naciones en 2 volúmenes. Mucho más práctico y además te ahorras dinero. Es cierto que tienen planeados libros para las cosas que son un poco más exóticas, como el Nuevo Mundo, las colonias y tierras lejanas. Pero así de entrada me parece bastante más razonable que la primera edición. No sé, esperemos que no se les vaya la olla, porque parece que la estrategia de fidelización en los tiempos de antaño era llenarles la casa de suplementos. En total eran 37 libros de Séptimo Mar. 37 si contamos el de 20. Oh sí, ¿no sabíais esto? Resulta que para intentar aumentar la popularidad del universo, como el sistema Roll and Keep no terminaba de triunfar del todo, sacaron Swashbuckling Adventures, que no es otra cosa que Séptimo Mar en de 20. Lo curioso es que los suplementos para este libro de reglas están mejor ordenados y resumidos que para Séptimo Mar. Volviendo un momento a la ambientación, en la primera edición es grande y extensa, casi se podría decir que se pasaron 3 pueblos. El libro básico y casi todos los suplementos estaban ambientados en un año en concreto de la historia ceana, el 1668, y la mayoría de los suplementos se centraban en ese mismo año. Para cuando hubieron salido todos los suplementos habían pasado varios años en el mundo real, así que los directores del juego tenían que dejar atrás la metatrama forzosamente o empezar una campaña desde cero. Finalmente se publicó un suplemento que avanzaba la metatrama, la ambientación, un año, a 1669, pero lo único que hay destacable es que Montaigne sufre una revolución similar a la Revolución Francesa. Por otro lado, el universo de Séptimo Mar segunda edición se ampliará con un juego paralelo que comparte el universo, Kizai. Un juego apoyado en el sistema de Séptimo Mar, pero con héroes diferentes, otro sistema de magia y la introducción del misticismo. Esto es interesante porque esta tierra vendría a sustituir a Rokugan, según cuentan las leyendas. Thea y Rokugan, la tierra de la leyenda de los 5 anillos, compartieron universo en un momento. Tenía planeado hablar del sistema de magia y de otras muchas cosas, pero lo cierto es que ya me está quedando un vídeo bastante largo, así que vamos a recortarlo y vamos un poco al grano. Sobre la ambientación. Obviamente, Thea me gusta mucho, pero se parece tanto a esa Europa del siglo XVI y XVII que uno se pregunta si no les hubiera quedado mejor una ambientación mostrando una Europa ucrónica, una Europa con magia, en la que Felipe II es un nigromante e Isabel I una hechicera, por ejemplo. Y no me malinterpretéis, que Thea tiene su encanto y en realidad tiene los elementos de todos los tebeos y libros de aventuras. Mosqueteros, piratas, magos, vikingos, zombies... Joder, tiene hasta el zorro Fit V de Vendetta. ¿Cómo no te va a gustar? Es una ambientación genial para una partida refrescante y para fliparse a lo Errol Flynn. Y eso es todo por hoy, por fin tenemos listo el primer vídeo. Han sido unas cuantas horas de grabación y edición, pero ha merecido la pena. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal y seguidnos en Twitter y Facebook. Hasta el próximo vídeo, que esperamos que sea pronto. Adiós, jugones.